Independientemente del abuso psíquico o físico al que estés sometido, nadie ni nada puede hacer que pienses algo que no quieres pensar. Esto lo escribió el psiquiatra judío Viktor Franklin en su libro El hombre en busca del sentido, y este psiquiatra, esta persona, estuvo recluido durante varios años en un campo de concentración nazi, y básicamente lo que quiere darte a comprender, la comprensión a la que él llegó, es que no importa las circunstancias externas, no importa lo que estés viviendo, por duro que sea o por duro que parezca, la situación en la que te estás enfrentando hoy en día, ese obstáculo, esa enfermedad, esa barrera, que te hayan echado del trabajo, que hayas perdido a un familiar, a algún ser querido, que te haya pasado una circunstancia que, digamos, nos choquea muy fuerte emocionalmente, al final tienes que comprender de que el ser humano tiene la capacidad y tenemos una facultad superior, la facultad de la voluntad, de poder pensar independientemente de lo que estemos viendo a nuestro alrededor, independientemente de las circunstancias externas, como le pasaba a Viktor Franklin, donde prácticamente aniquilaron a toda su familia y a miles de personas alrededor suyo. Todas las obras que estuvo escribiendo durante todos sus años se las arrebataron de sus manos, básicamente lo trataban como un trapo todos los días, y él no dejó que las circunstancias externas, que esas personas, que esos nazis se metieran ¿dónde? En su cabeza. ¿Por qué? Porque él tenía la capacidad de poder pensar lo que él quisiera independientemente de las circunstancias externas. Y esto puede que suene loco, puede que sea o que te parezca algo irreal, pero realmente te lo está contando una persona no desde la teoría, sino desde la experiencia. Estuvo en un campo de concentración nazi durante un montón de años, aniquilaron y avasallaron a toda su familia, a miles de personas, a todo el pueblo judío prácticamente a su alrededor, y aún así, él te explica algo muy poderoso, que es la respuesta frente a la reacción, ¿no? Y te dice que cuando tú reaccionas ante una circunstancia externa, cuando te pasa algo, reaccionas sin pensar, automáticamente te dejas llevar por esa emoción, estás entregando todo tu poder a la persona que tienes enfrente, a la circunstancia, a lo que te está pasando, ¿no? Y al final debemos entender de que nosotros somos seres creadores, tenemos la capacidad de poder crear las circunstancias a nuestra imagen y semejanza. El problema es que nos dejamos influenciar por lo que vemos aquí fuera. Y puede que esto sea algo complicado, pero tú tienes que tener claridad mental y empezar a operar desde el final de lo que tú quieres. Te voy a explicar esto, ¿no? Cuando tú quieres cambiar algo en tu vida, tienes que imaginar dentro de tu mente, crear una imagen mental del estado deseado el cual tú quieres. Por ejemplo, si yo soy gordo y quiero adelgazar, yo no me tengo que dejar llevar porque estoy gordo, porque si reacciono a que yo estoy gordo, a que tengo malos hábitos, a que no me cuido, a que no entreno y a que no como sano, si yo solo me fijo en eso, mi atención la estoy poniendo en eso, con lo cual mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones van a seguir reafirmando aquello que yo estoy viendo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que abstenerme del mundo, tengo que entrar en mi imaginación, porque el ser humano es el único ser vivo sobre el planeta que tiene una facultad superior ¿de qué? De imaginar, de crear una imagen mental, de dibujar en tu mente aquello que tú quieres ser, hacer o tener. Entonces yo voy a tener que crear en mi mente la imagen mental de aquello que yo quiero. Y desde ese estado agradecer como que yo ya lo soy. Y cada día voy a empezar a actuar como que yo ya soy eso. No como que me estoy acercando de un punto A a un punto B, sino que yo empiezo desde el final. Cambio la ecuación. Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Yo no estoy aquí gordo y digo, no, quiero adelgazar y voy a ir de aquí a allí. No, yo mentalmente ya estoy allí. Yo vivo allí. Yo actúo. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo tengo esa imagen mental, ese pensamiento, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir como que yo soy una persona que está fuerte, que está sana, que se cuida, que se entrena, que come bien cada día. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la parte física, en las acciones, voy a accionar como aquello que yo quiero. ¿Y por qué te he contado esta historia al principio? Porque es muy poderoso comprender la diferencia entre responder a reaccionar ante un acontecimiento. Como te digo, por muy mal que esté lo que tú estás viendo el día de hoy, te hayan echado de un trabajo, no tengas la relación que quieres, estés afrontando un problema de salud, no tienes que reaccionar, porque si reaccionas, estás dando el poder a los efectos. Y eso que tú estás viendo es el efecto de una causa.
de un pensamiento que tú has tenido en el pasado, de una circunstancia pasada. La diferencia es que entre el pensamiento y el resultado que tú tienes hay un lapso de tiempo, y como ha pasado tanto tiempo entre el pensamiento y el resultado que tú tienes, no creas que hayas sido tú la persona que ha creado eso que estás viviendo y experimentando el día de hoy. Yo hace 1 año y medio no vivíamos donde vivíamos el día de hoy. Nos arruinamos por segunda vez dentro de nuestro emprendimiento, Macarena y yo, y vivíamos en una casa en un pueblo perdido de Guadalajara. ¿Por qué? Porque estábamos volviendo a empezar de cero, porque no tuvimos los pensamientos adecuados y no tomamos las acciones correctas en nuestro emprendimiento, con lo cual nos llevó a tener unos resultados que no nos gustaban. Pero nosotros no reaccionamos ante esas circunstancias, no nos dejamos llevar por lo que estábamos viendo. Nosotros creamos una imagen mental de aquello que queríamos vivir, de aquello que ya éramos, de aquello que necesitábamos empezar a accionar y a experimentar cada día. ¿Para qué? Para no reaccionar, sino responder ante los acontecimientos. Y esa es la diferencia. Cuando tú reaccionas, no piensas, simplemente te estás dejando llevar por ese impulso. Cuando una persona viene y te dice algo que no te gusta, lo que haces es reaccionar y entrar en ese modo de ira, en ese modo de, como te digo, de victimismo prácticamente, y tu mente, tu ego, te está manejando. Por eso tú tienes que pararte y desde la paz, desde la tranquilidad, pensar y desde ahí responder. Nosotros respondemos, no reaccionamos. La diferencia es muy grande. La mayoría de personas ahí fuera, yo antes también lo hacía y sigo haciéndolo de vez en cuando, reaccionamos ante los acontecimientos. Lo que pasa es que cada vez el lapso que tardamos en darnos cuenta es menor. Yo hoy en día, cuando me sale la sombra, cuando me sale esa parte oscura que tenemos ahí guardada, reacciono ante algo que me pasa, algo que me saca de mi zona de confort, enseguida lo identifico, veo que es negativo, veo de dónde está saliendo esa rabia, esa ira, me paro, respiro, me calmo, soy consciente y entonces puedo pivotar. Pero si yo no soy consciente de lo que está pasando, ni por qué está pasando, ni de dónde viene eso, lo único que voy a seguir haciendo es reafirmando ese estado de escasez, ese estado de victimismo, ese estado de queja, reaccionando, como te digo, y dejándome llevar ante los acontecimientos externos. No importa que sea una persona, una circunstancia, algo que te haya pasado. Esa circunstancia está ahí justamente para que la trasciendas, para que puedas hacer, digamos, lo inconsciente consciente. Hasta que tú no seas capaz de hacer lo inconsciente consciente, eso controlará el resto de tu vida. Y te preguntarás por qué te va mal en las relaciones de pareja, por qué siempre tienes un trabajo en el cual te despiden, o por qué siempre llegas a generar X dinero y luego siempre vuelves a la casilla de salida, o por qué tienes un cuerpo el cual parece que te estés esforzando constantemente y por más que haces vuelves a la casilla otra vez de salida y vuelves a los malos hábitos. Y eso al final es por tu paradigma, es por tu sistema de creencias, esas creencias que te han inculcado desde pequeño y lo que nos hacen es que reaccionar. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto y hemos mamado y experimentado desde pequeñitos. Por eso es tan importante que comprendamos el funcionamiento de nuestra mente y que no nos dejemos llevar por lo que estamos viendo hoy en día. Lo que estamos viendo hoy en día es una manifestación de unos pensamientos que tuvimos en el pasado. Pero si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol, no eres una palmera. Una palmera no tiene la capacidad de moverse. Una mascota, un perro, un gato no tiene la capacidad de poder discernir, de poder realmente pensar, de tener una voluntad, simplemente reaccionan. Y tú como ser humano tienes la capacidad no solo de reaccionar, sino de crear. Tú eres un ser creador, tú tienes la capacidad de ser, hacer o tener cualquier cosa que te propongas en tu vida. Ahora, tienes que ser capaz de introducir esa imagen mental en tu mente y desde el final de la película empezar a accionar. Si tú mañana vas al cine, imagínate que vas al cine mañana a ver una película. Entras y no te has dado cuenta de que la película, tú creías que era a las 8, pero la película ha comenzado a las 7 de la tarde. Y cuando entras al cine, te sientas y por no hacer ruido ni decir nada, te quedas callado y simplemente observas. Y te das cuenta y empiezas a ver que la película, después de 10 minutos, ha terminado. Y has visto el final de la película. Ahora dices, coño, yo no solo quiero ver el final de la película, quiero enterarme de todo. Quiero ver la drama, quiero ver la historia, cómo comenzó, por qué ha pasado esto. Entonces, vuelve a empezar la película, media hora después, vas a por palomitas, entras, te sientas y empiezas a ver toda la película. Y empiezas a observar
que las personas en la sala empiezan a reaccionar, empiezan a tener sentimientos, empiezan a decir, madre mía, ¿por qué le está pasando esto? Mira, le va a pasar esto, le va a pasar aquello, y empiezan a reaccionar ante los acontecimientos que le está pasando a ese actor. ¿Por qué? Porque lo viven en primera persona. Al final de eso se trata, ¿no? Una película de que tú tengas una experiencia parecida lo más realmente posible, ¿no? Y lo que parece ciencia ficción, que sea una realidad. De eso se tratan las películas, ¿no? Muchas veces. Entonces, cuando tú ya has entrado y has visto el final de la película, tú no sufres, tú no dudas, tú tienes certeza absoluta, porque no importa, independientemente de lo que pase en la primera parte de la película, en la segunda y en la tercera, tú ya sabes cómo va a terminar el final de la película. ¿Por qué? Porque ya lo has visto, ya conoces el final de la película. Por eso es importante que en nuestra mente vayamos y creemos en nuestra imaginación ese final de la película, lo vivamos, lo sintamos, lo experimentamos cada día. 5 o 10 minutos entra en esa imagen mental y mírate como esa persona que tú ya quieres ser, eso que estás haciendo. Te levantas por la mañana y ¿quién eres? ¿Qué tipo de cuerpo tienes? ¿A quién tienes al lado? ¿Con quién te acuestas? ¿Con quién te levantas cada mañana? ¿Qué coche conduces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Qué propósito tienes? Todo eso tú puedes crearlo aquí en tu imaginación. Luego, cada día, lo único que tienes que hacer es accionar desde ese estado deseado. Tú, cuando ya vives en ese final de la película, tú no tienes necesidad ni estás operando desde un estado de escasez o un estado de carencia. Simplemente lo que haces es agradecer. Yo cada día no digo, guau, quiero una piscina, quiero una piscina, quiero una piscina. ¿Por qué? Porque ya vivo en una casa con piscina. Yo simplemente, ¿qué hago? Agradezco a cada día cuando salgo y me tomo un café, viendo las vistas, viendo el mar, viendo la montaña, agradezco que cada día tengo una piscina y tengo ese sentimiento de que lo tengo porque realmente me lo creo, independientemente de si la tengo o no la tengo. Y aquí es donde suena loco y muchas veces no creemos, pero para tú poder crear, primero debes de creer. Todo lo que ves hoy en día tuvo que creerlo una persona antes. Y eso es lo que quiero que comprendas, que la ley de la vida es la ley de la creencia. Hace 121 años, en el año 1904, dos chavales jovencitos de Estados Unidos pensaron que una cosa de hierro muy pesada, que por aquel entonces decían que era imposible porque una cosa más pesada que el aire no podía volar, ellos creyeron que sí eran capaces de hacerlo volar. Y esa creencia, el pensar fuera de la caja, pensar fuera del sistema de creencias y de romper ese status quo de lo que te han dicho que es posible o no es posible, hizo capaz que hoy en día podamos coger un vuelo y estar en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas. Eso no era realista, eso no era algo normal o algo habitual. Estamos acostumbrados hoy en día en la sociedad a que la normalidad es la mediocridad. Pero lo natural, el estado natural del ser, no es ser mediocre, es ser un ser humano, es ser un ser que avanza, un ser que progresa, un ser que conquista, un ser que se siente pleno, feliz, que es abundante, que es rico. Y rico no solo me refiero a riqueza material, sino riqueza espiritual, riqueza emocional, riqueza en relaciones. Somos seres que hemos nacido con ese instinto natural del triunfo. Simplemente que nos programan desde pequeñitos para dejar de soñar. Y no es que lo hagan aposta, es porque no nos han enseñado una forma mejor a tus padres, a tus abuelos, a tus tatarabuelos. Vivimos en una sociedad donde nos han encasillado y nos han dicho cuándo tenemos que levantarnos, cuándo tenemos que acostarnos, de qué forma debemos de pensar, cuándo debemos de entrar a trabajar, cuándo debemos de salir. Y eso, como te digo, nos va inculcando una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar. Y llega un momento que todos esos sueños que teníamos cuando éramos pequeñitos los abandonamos. Y empezamos a aterrizar y empezamos a dejar de soñar, porque vives en un mundo de fantasía, en un mundo de pajaritos. Pero esa gente que vive en ese mundo y toma cada día acción independientemente de sus circunstancias externas, tiene fe, tiene certeza, tiene convicción de que él ya es eso, termina lográndolo. Así que nada, familia, simplemente quería compartir esta reflexión que he tenido el día de hoy después de leer contigo. Espero que te haya aportado valor. Recuerda seguirme en mi Instagram, Óscar López Momentum. Por aquí abajo tienes el enlace y nos vemos en siguientes vídeos. Let's go.